En Guatemala se desarrolla el Congreso Centroamericano de Desarrollo Rural. Hoy hemos invitado a 3 de sus protagonistas para discutir con ellos sobre esa posibilidad de integración de los planes de desarrollo en la región. Hablamos con Julio Calderón, quien es secretario ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano del SICA. Rafael Echeverry, quien es secretario técnico del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial ProTerritorios. Y está con nosotros nuestro habitual amigo Adrián Zapata, exsecretario del Gabinete de Desarrollo Rural de Guatemala y pues experto en desarrollo rural también. A los 3 bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ver, cuéntenme ustedes realmente cuál es la finalidad de este congreso. Bueno, este congreso que ya es su tercera edición, es decir, la primera edición se realizó en el mismo lugar en Antigua Guatemala en el 2010, la segunda en San Pedro Sula, y ahora tocó por acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de Centroamérica realizarlo acá en Guatemala. Y lo que persigue es un poco hacer un alto en el camino de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, o ECADER, y ver los avances, cuáles son los retos y establecer una discusión entre todos los actores. Por ejemplo, en esta edición tenemos más de 200 participantes de todos los países representados en el SICA. Esto es todo el Istmo Centroamericano. Julio, ¿y hay un avance que subrayar? Sí, ahí yo diría que hay ya, a diferencia de cuando se hizo el primer evento en 2010, que era prácticamente una estrategia todavía en papel, ya tenemos territorios con personas de carne y hueso, con proyectos avanzando en diversos ámbitos del quehacer rural. ¿Se puede mencionar uno en América Central, un territorio que ya esté avanzando? Mira, hay un ejemplo muy interesante que es la zona transfronteriza entre Panamá y Costa Rica, donde hay definidos territorios concretos y se está trabajando muy bien con una comisión binacional establecida por las cancillerías de ambos países, y hay, digamos, trabajo muy claramente definido en la zona del Caribe, en la zona centro y en la zona pacífico de esos dos países. ¿Y qué pasa con zonas de conflicto como entre Nicaragua y Costa Rica? Fíjate que es curioso porque la dinámica de las zonas fronterizas no tiene nada que ver con los problemas políticos. O sea, uno va hoy por hoy, bueno, ahorita mismo se está dando una situación con el tema de los refugiados cubanos que están en la frontera precisamente norte, pero anteriormente a eso, que todavía, o sea, independientemente de esta situación que se está dando en estos días, hayan habido problemas, y de hecho hay un litigio con zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua, pero las mismas comunidades de lado y lado nos pedían, y de hecho ya se estaban haciendo avances para establecer territorios en esa frontera. Otro caso que en lo que se ha trabajado un poco más es el caso de Guatemala-Belice, también, ¿no? En donde estábamos avanzando y de pronto nos llamaron la atención, no podemos hablar de territorios transfronterizos, entonces por el tema de Zona de adyacencia. Exactamente, ya nos lo aprendimos muy claramente, y a partir de ahí, bueno, decimos el territorio afín entre Guatemala y Belice, ¿no? Adrián, en términos de territorios en donde se note algún avance en materia de desarrollo rural, si es que existe alguno en Guatemala, ¿cuál se puede mencionar? Bueno, yo creo que en Guatemala el principal avance que ha habido ha sido en relación al diseño del modelo de desarrollo rural que se impulsa a partir de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, y rescatando un elemento esencial de la ECADER, que es el planteamiento regional, que es la multi e intersectorialidad de la política de desarrollo rural. Entonces yo te diría que a la hora de ir a ver los territorios en específico, en concreto, allí los avances que se pueden observar en términos de la implementación de la política de desarrollo rural en su conjunto son muy escasos. Me parece a mí que el principal avance que se ha dado es en construir el diseño y en construir una institucionalidad territorial que impulsa una articulación de las intervenciones que se están dando en los territorios. Y en Guatemala hay 21 territorios que han solicitado ser parte de la política de desarrollo rural territorial, de la PENRI. Rafael, en el caso de los territorios, para nosotros que somos neófitos en esta terminología, es decir, ¿cómo se define un territorio? Territorio realmente es un reconocimiento al proceso histórico de apropiación que la población tiene sobre su espacio. Y es el reconocimiento de su identidad, de su cultura, de la forma como ha ido construyendo ese
esa apropiación, que es la construcción de sociedad misma. Es el tema territorial ha surgido por varias razones, pero dos muy importantes son el tema de que tenemos una crisis de resultados en nuestras políticas públicas. O sea, nuestros países latinoamericanos hacen inversiones importantes en el mundo rural. Y no vemos los resultados. Y no vemos los resultados. Hemos hecho inversiones. Muchas veces se dice no hay política de Estado. Realmente sí hay política de Estado. Hay instituciones, hay inversiones. ¿Y qué falla? ¿Por qué no hay resultados? Justamente ahí aparece el tema de que la falta de una visión integral de los problemas, de esa realidad, cómo se organiza, cómo vive la gente, cómo piensa, cómo actúa, mucha de la política no lo reconoce. Uno de los temas es la desarticulación. Entonces, por poner un ejemplo, entonces hacemos una política de agricultura para pequeños productores, y entonces viene el Ministerio de Agricultura y hace su tarea con mejores semillas, asistencia técnica, crédito. Pero la estrategia de vías, por ejemplo, va por otro lado, y la estrategia de educación va por otro lado, y la de energía va por otro lado. Cuando se mira el territorio en su conjunto, entonces se entiende que la vida real del territorio es integral, es multisectorial, tiene historia, tiene formas como se organizan. Reconocer eso es muy importante y la experiencia nos ha mostrado que cuando eso se reconoce, ese territorio, se trabaja con el impulso que esas comunidades mismas generan. Ahora, más eficiente. Esa idea de territorio entonces va más allá de grupo étnico, va más allá de, digamos, de nación, va más allá también de división política establecida. Total. Territorio hay que verlo. Son unidades funcionales, llamémosle así. Son unidades funcionales, unidades culturales, unidades económicas. En Brasil, por ejemplo, que hemos trabajado, se miraba, ellos crearon un programa que se llamaba Territorios de Identidad, porque justamente la identidad es la que expresa el territorio. Y cuando veíamos las identidades claras, como las identidades étnicas, entidades afrodescendientes o entidades indígenas. Pero no solo eso, hay entidades de colonos, hay entidades de productores de caña, hay entidades de zonas más urbanas, por ejemplo. Esa concepción más integral de esas identidades y el reconocimiento del territorio construye un sistema territorial. Y en ese tema es muy interesante porque el territorio no es solamente lo local, como muchas veces se piensa. Guatemala es un territorio. Y Centroamérica es un territorio. Y una de las cosas interesantes que están haciendo y viéndose en este Congreso es que hay una estrategia centroamericana para el desarrollo rural, que concibe a Centroamérica como un territorio para unos temas. Guatemala es otro territorio, pero si uno entra a las divisiones político-administrativas, es otro territorio. Pero también hay territorios que son una cuenca en tanto se gestione es un territorio. Entonces, es como un anidamiento. Adrián, ¿puede concebirse América Central como un territorio en términos de desarrollo rural? Cuando hay tantas diferencias. Nos hablaba Julio, por ejemplo, de proyectos entre Costa Rica y Panamá, dos países con una institucionalidad muy superior a la que podemos tener en el norte de América Central, y además con un nivel de vida de sus habitantes, incluso de su campesinado, muy distinto al del Triángulo Norte. Es que precisamente porque hay varios niveles a partir de los cuales se puede considerar un territorio. Bien decía Rafael, es decir, Centroamérica es un territorio y se puede considerar como tal para determinadas pretensiones de desarrollo que se pueda tener. Pero nacionalmente también Guatemala es un territorio que debe ser considerado como tal para otras pretensiones de desarrollo. La sabiduría está en cómo se articulan los diferentes niveles de concepción de territorio para que el proceso avance en su integralidad. Ahora, acá en Guatemala, los territorios que se han considerado como tales son básicamente las mancomunidades de municipalidades. Ahora, pero lo que pasa es que como las mancomunidades muchas veces lo que existe es más una voluntad política, más que una relación llamémosla, de integración económica y productiva. Hay diferentes desarrollos de las mancomunidades. Hay mancomunidades que se han integrado a partir de un interés muy concreto, que puede ser un proyecto de agua, por ejemplo. Pero hay mancomunidades que se han integrado por intereses e identidades cada vez mayores. Hay mancomunidades que tienen 10, 15 años de desarrollo y que efectivamente ahora, particularmente a partir de la política de desarrollo rural, han realizado planes de desarrollo territorial que son ese Plan Nacional de Desarrollo Rural que expresa la PENRI, expresado de acuerdo a la realidad territorial de cada mancomunidad. Okay. Ahora, Julio, en el caso de Guatemala,
y de Honduras y El Salvador, desde el 85 existe el proyecto del trifinio. ¿Cómo ha funcionado esa? ¿Puede considerar eso como un territorio? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, el trifinio existe, digamos, por convenciones internacionales entre los tres países ya desde hace largo rato. De hecho, una de las cosas que se aprobaron en el primer día de la Comisión Regional de la Estrategia Centroamericana fue un llamado, una solicitud formal que hizo el trifinio para incorporarse como un territorio CADER, para entrar dentro de esto. Entonces estamos justamente iniciando el proceso de incorporación de eso que se conoce como trifinio, pero trabajando más que con la institucionalidad que se tiene, que hay un delegado en cada país y tal, que eso digamos es más la estructura política, a trabajar ya con los territorios, con las comunidades. O sea que ese proceso recién lo estamos asumiendo a partir de esta aprobación que se da. Julio, ¿y no es una batalla constante la que se debe librar en América Central para lograr que los países mantengan con el cambio de gobierno los programas orientados a desarrollo Es una rural? batalla constante y debo decir que en el ámbito de la estrategia de desarrollo rural territorial es una batalla que se ha ido ganando poco a poco porque ya tenemos la contabilidad son casi más de 23 cambios de gobierno y ahí está la cadena. Porque y creo que la fortaleza que tiene, que es una estrategia que fue aprobada a nivel de los mandatarios de Centroamérica, o sea, del SICA, y eso hemos sabido como, digamos, facilitadores de este proceso desde la Secretaría del Consejo Agropecuario, el poder decirle, señores presidentes o señores ministros, usted que acaba de asumir, esto está aprobado como un proceso con un horizonte hasta el 2030. Y esa pregunta que haces es una pregunta esencial y absolutamente pertinente para el caso de Guatemala. O sea, este esfuerzo que se ha ido haciendo... Frente al cambio de gobierno. Frente al cambio de gobierno, exactamente. Una estrategia regional que se está llegando a concretar en el territorio nacional de Guatemala ante el cambio de gobierno y además porque sabemos que hay diferentes sectores sociales que no logran entender la verdadera naturaleza de la política de desarrollo rural y suelen oponerse a ella por razones de prejuicios ideológicos. Para nosotros en Guatemala garantizar que la política de desarrollo rural de Guatemala, que es la expresión nacional de la estrategia regional de desarrollo rural territorial, que esto trascienda y logre pasar del gobierno que nos encontramos al nuevo gobierno que asumirá el 14 de enero, es un reto fundamental. Y esa es una de las razones por las cuales se celebra la Semana de Desarrollo Rural acá en Guatemala. ¿Y hay representantes del gobierno electo en esa reunión? ¿O cómo se hace llegar el mensaje al gobierno electo? Sí. ¿O se lo van a hacer llegar en la reunión del SICA? Esperaría, primero en los territorios están presentes en el Congreso y los territorios, por ejemplo, hace más o menos 15 días estuvimos presentes en el sur del Petén, donde la mancomunidad del sur del Petén le planteó al presidente Jimmy Morales la necesidad de que se continuara con ese esfuerzo de la política de desarrollo rural en el territorio que ellos se encuentran. ¿Y los cambios de alcalde en algunos municipios de esa mancomunidad no afectan esta decisión? Hasta ahora los nuevos alcaldes en su mayoría han manifestado su disposición de montarse al tren de la política de desarrollo rural integral. Ahora, en el caso de América Latina, por ejemplo, digamos, vamos a tener un cambio drástico en Argentina. ¿Qué va a pasar con la gestión territorial en Argentina con Macri? Pues fíjate que la verdad es que hay un punto muy unido a lo que se estaba planteando, y es que esta es una tendencia mucho más amplia que una estrategia nacional. Esa es que nosotros denominamos una megatendencia en las transformaciones estructurales de los estados. Este tema de lo territorial, que pasa por el tema de la descentralización, pasa por el tema de aumento de la participación, pasa por el tema del fortalecimiento de la democracia, pasa por un tema de carácter económico muy importante y es el reconocimiento de que la economía funciona más en clúster y en cadenas productivas que en empresas aisladas. Sí. Y esa concepción, cuando yo planteo de que una estrategia de dinamizar la economía no se debe basar solamente en atender individualmente las empresas, sino en entender su entorno productivo, su entorno de bienes públicos, de estructuras, está muy ligado al tema territorial. Eso le da dos características muy importantes. Una es una gran continuidad. No es fácil las transformaciones que implica montar un esquema territorial, pero está absolutamente ya enraizado y va.
Y otra característica, es bastante independiente de las ideologías que tenemos en América Latina. Y este modelo territorial lo estamos viendo en todo el espectro político latinoamericano. Interesante. Y también tiene una de sus grandes fuentes en Europa, por ejemplo. Independiente porque de las ideologías. No se le imprime, digamos, un sello según quién sea quien administre. Obviamente tiene un sello de prioridades. Por ejemplo, Argentina ahora va a tener un sello diferente en términos de, por ejemplo, del tema de más apertura, más intervención en la economía, menos intervención. Pero Argentina es uno de los países que para el medio rural más ha avanzado en el tema de ordenamiento territorial para el medio rural. Montar políticas de clúster productivos, por ejemplo, que es una de las políticas muy importantes que tiene Argentina, una inversión muy importante en bienes públicos más que en subsidios privados a los pequeños productores, a los medianos productores, han hecho un trabajo enorme de infraestructura para los territorios. Hacer visiones de que el Estado invierte en aquellas cosas que generan beneficios colectivos. En el tema de los clústeres productivos... Sistemas de riego, por ejemplo. Sistemas de riego, vías, energía eléctrica, plataformas de innovación. La innovación, para por ejemplo, acopio de granos. Silos de acopio, o más que silos de acopio, las plataformas de comercialización en forma más integral de toda la cadena de distribución. Sí. Pero hay temas como, por ejemplo, las plataformas de innovación. Hay una gran diferencia entre el extensionismo individual del extensionista tradicional que va a atender a productor por productor a la concepción de plataformas de innovación, que son plataformas territoriales de innovación, donde está la investigación, está la transferencia, está la adaptación. Ese tipo de temas están demostrando dos impactos. Un impacto en mayor eficiencia en el gasto público, más resultados de política pública, y otro, más eficiencia económica, más rentabilidad. Volvamos a Guatemala. En el caso de Guatemala, la segunda versión de la política de desarrollo rural fue fuertemente cuestionada fundamentalmente por la Cámara del Agro. Es decir, hay un entendimiento de este desarrollo de las cadenas productivas por clústeres dentro de la Cámara del Agro en Guatemala. Bueno, habría que preguntarle a ellos si ellos entienden ese planteamiento de esa manera integral, pero yo lo que te diría es que una de las razones por las cuales para nosotros es tan importante que esta discusión se desarrolle en el país es precisamente para romper los prejuicios ideológicos que nos llevan a un punto en el cual pareciera que la política de competitividad, que es una política fundamental para el desarrollo del país, se contrapone a la política de desarrollo rural, como que un país pudiera ser competitivo sin impulsar una política de desarrollo rural en los términos que lamentablemente la competitividad aquí en Guatemala se ve solo en función de disminución de impuestos y disminución de salarios. Sí, pero la competitividad es un concepto sistémico, hablamos de competitividad sistémica, competitivos como país. Pero a ver, Adrián, pongamos un ejemplo concreto. Al altiplano guatemalteco, que es fuerte productor de vegetales, ¿le podría servir que se establecieran plataformas de servicios que facilite la comercialización, el trato de las plagas o el consejo respecto al trato de las plagas, una serie de asesorías, por supuesto mejores vías de trabajo? Eso podría generar un fortalecimiento del clúster de exportación de vegetales y de producción de vegetales en el altiplano. Sí, pero eso se le ha planteado así a los empresarios de la Cámara del Agro. Es que el problema es que existe un rechazo de entrada. Al término desarrollo rural. Porque se vincula el tema de desarrollo rural necesariamente con el tema agrario y el tema tierra, y a partir de ahí se hace un bloqueo ideológico que obstaculiza la comunicación. ¿Es así también en el resto de Centroamérica? En el Triángulo Norte fundamentalmente, que es en donde hay más pobreza. Sí, yo diría que con algunas diferencias sí hay una similitud en el identificar cuando uno habla del tema de desarrollo rural con lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que sabemos que es un asunto todavía por resolver, principalmente en estos países. Por ejemplo, en el caso de Panamá, a pesar de que hay todavía temas, pero Panamá es uno de los países que tiene la economía agrícola menos desarrollada de la región, y bueno, por características de su propia dinámica económica del sector terciario, el canal, el centro financiero y otro tipo de cosas. Y Costa Rica, digamos, yo diría que es de los en donde menos se da esa situación. ¿Y en Nicaragua tampoco se discute mucho al respecto? En Nicaragua no se discute y no hay, yo diría, mucho espacio para la discusión en este momento. Señores, mucho éxito con el Congreso a lo largo de los siguientes días.
que sea eficaz para el desarrollo rural en Guatemala. Nosotros vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales sobre esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, muy rápido, Juan Luis. Vamos a las redes. Estamos con el comentario del licenciado Douglas Chacón. ¿Qué calidad de programa? Un 10. Armando, la política en Guatemala es como las toneladas de basura que salen de la terminal cada día. Abundan cada día más y apestan. Pati nos dice, yo tengo familiares en San Marcos y lamentablemente es cierto, hay muy poca agua potable y allí ya hay lugares que ni hay. Y Patricia, pienso será bueno integrar los programas junto con el control de la natalidad, parte de los mensajes que tenemos. Entramos directamente al análisis a las 10 p.m. Carmen Lorena Ortiz junto con Cristian Manolo Castillo. Prisión Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Prisión Valdetti. Hablamos acerca de la solicitud que hará la defensa de Ingrid Roxana Valdetti Elías de que se le brinde una medida sustitutiva y además de la amenaza que ha denunciado la familia de la ex juez Gisela Reynoso de parte de un abogado de Ingrid Roxana Valdetti Elías. Ese será nuestro tema. Prisión Valdetti al regresar de los deportes.